Bienvenidas todas las personas que son seguidoras del podcast de Visión Inteligente de Negocios. En esta ocasión, como pueden ver en la portada del episodio, tengo un invitado que nos va a ir acompañando en presentarnos una plataforma de bastante interés para las personas que nos escuchan, especialmente en nuestro país, en México, pero que seguramente también para quienes tengan alguna aproximación con información estadística van a disfrutar mucho de esta charla y de esta presentación que vamos a tener. Me acompaña hoy el actuario José Arturo Blancas Espejo. Él es actuario por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí también estudió el posgrado en Planeación y en Estadística e Investigación de Operaciones. Actualmente se desempeña como director general de Estadísticas Económicas del INEGI, en donde también ha ocupado los cargos de Coordinador Nacional de Censos Económicos, Director de Censos Nacionales y Director General de Cartografía Catastral. Además, se ha desempeñado como presidente del Instituto Nacional del Desarrollo Social, INDESOL, y como administrador central del Programa de Actualización y Registro del Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Además de una experiencia en la iniciativa privada, donde fue presidente de operaciones en la empresa Buró de Investigación de Mercados, Sociedad Anónima, y también fundó y dirigió Certorium, empresa dedicada a generar soluciones a problemas relacionados con información estadística y geoestadística, pues todo el perfil relacionado con mucho de lo que vamos a ver el día de hoy. Y yo le agradezco mucho, doctor José Arturo Blancas, el tiempo, el espacio de poder compartir con nosotros esta experiencia. ¿Qué tal, Max? ¿Qué tal, amigos? Pues buenas noches. Un gusto estar en tu programa. Estamos a la orden para poder comentar acerca de este Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, que es un producto que pues hemos visto que ha sido muy útil para muchos usuarios, y con mucho gusto platicaremos acerca de este producto resultado de un programa estadístico de infraestructura de la estadística económica de nuestro país. Muchas gracias. Y para las personas que nos escuchan fuera de México, en nuestro país, tenemos una institución que efectivamente es la responsable, entre otras cosas, pues tal vez la forma más tradicional en que la ubicamos son los famosos censos, pero que derivado de estos censos precisamente y una variedad de información que ellos manejan nos permiten contar con herramientas cada vez más precisas y sobre todo algo muy importante, lo que vamos a compartir hoy con este directorio, el de NUE como lo abreviamos, es una herramienta realmente potente que tiene una gran posibilidad de aplicación, sobre todo para el enfoque de los negocios y seguramente más allá de ellos, pero en esta ocasión, como parte del perfil del podcast, pues abordaremos un poco esta información y partimos, si le parece bien, actuario, definiendo brevemente el de NUE. ¿Qué sería o cómo podríamos definirlo para que las personas que aún no lo conocen puedan ir dándose un panorama de lo que vamos a hablar? Con mucho gusto, Max. Para eso tal vez sería más fácil si te voy pasando una presentación, unas láminas que van a hablar un poco de todo este tema, de qué es el DENUE. Nada más Claro, claro, déjame adelante. Partimos de que ahí. entremos que pueda yo entrar a esta presentación. Espero que ya la veas. Efectivamente, ya la tengo aquí en pantalla. Muy bien. Nada más que está en la última, déjame volverlo a compartir porque está en la última lámina y déjame llevarlo a la primera. Te decía, es un Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, que es un producto que la propia ley de información estadística y geográfica especifica que el INEGI la tiene que construir, y en particular el Subsistema Nacional de Información Económica del sistema. Esta ley es la que nos rige todo nuestro funcionamiento, y para tus usuarios que están fuera del país, les puedo decir que en esta ley
se especifica que el INEGI es un órgano autónomo constitucionalmente. Esto no es fácil encontrarlo en muchos lados del mundo y nosotros dentro de nuestra Constitución se establece que tiene que haber un órgano autónomo que se haga cargo de la coordinación y de la generación de información de interés nacional. Y dentro de esto está precisamente en su artículo 23 que el subsistema debe contar con una infraestructura de información que contenga como mínimo un directorio de unidades económicas. Entonces, esta ley nos la especifica y nos dio un plazo finito para poder echarlo a andar. Se echó a andar desde 2010 el directorio y es la ubicación de todos los unidades económicas que existen en el país y tenemos la obligación de irlo actualizando de la manera más, digamos, fácil posible o de la manera en que se pueda ir actualizando esta información. Entonces, nosotros nos basamos en una serie de recomendaciones internacionales, pero también en una serie de normas técnicas que hablan de cómo se debe de construir un registro estadístico nacional y en particular su producto, digamos, para vista del usuario, que es el directorio. Nos basamos en las recomendaciones internacionales que ahorita te las comento con más detalle, pero contestando ya la pregunta, aquí tenemos la respuesta. El DNU es la parte visual, la parte de los usuarios, la vista pública del registro estadístico de negocios de México, que es una infraestructura que contiene toda la información básica y actualizada e histórica también de unidades económicas, por lo que es en general la columna vertebral de los procesos de generación de las estadísticas económicas. Y el DNUE es esta parte pública que mostramos. La parte actual, la histórica, la tenemos en nuestras bases de datos y porque pues no es de tanto uso para el usuario y este producto, por así decirlo, es el que lo hacemos público y de ahí viene este directorio que es el que damos a conocer. Nos basamos en esta serie de recomendaciones de Eurostat, de Naciones Unidas, de Naciones Unidas para Europa y una serie de guías específicas que dicen cómo debemos de tener todos los países los registros estadísticos de negocios. Entonces, este registro de negocios es un elemento integrador de todas las fuentes de información porque lo actualizamos de muchas maneras, registros administrativos que nos van pasando, que tenemos una serie de convenios, que obviamente está la Ley de Información Estadística y Geográfica, donde especifica que también nosotros no podemos dar información más que esta que da el DNUE, es la única información que damos de manera nominativa. Esto es muy importante, Max, porque no todos los países pueden hacerlo porque no todos los países tienen en su ley y en las autorizaciones de las juntas de gobierno la posibilidad de determinar que este directorio, que está en ley, realmente produzca una información útil para todos. Y entonces, este directorio, lo que hacemos con este registro es dar un seguimiento a cada una de las unidades económicas que existen en el país. Y te acordarás que hace después de la pandemia, por ahí del 2020, dimos a conocer una serie de datos de cuántas unidades económicas habían muerto o habían dejado de operar. Y esto lo pudimos hacer por este registro estadístico de negocios, porque al tenerlo como producto de los censos económicos del 2019, le pudimos dar seguimiento e ir después, un año después, y que precisamente el día de mañana damos a conocer
más información del segundo estudio 2021, que ya dimos a conocer los primeros resultados el mes de diciembre, y esto es la infraestructura que nos permite generar esta información. Es como si tuviéramos el acta de nacimiento de cada una de las unidades económicas, y no solamente su acta de nacimiento, sino dónde está ubicado. Y entonces lo damos a conocer, lo general, ahorita comento, pero le damos seguimiento, ¿sí? En donde se mueve, si es que se mueve, o muere, o vuelven a nacer otras unidades económicas allí en ese mismo espacio. Entonces, esta es la gran infraestructura que dispone el país y que por eso queremos hacerlo público. Y aquí, bueno, pues nada más una imagen de lo que queremos dar a conocer. El RENEM es todo digamos, la parte de hielo, no todo el iceberg, y la punta, lo que se ve en la superficie, digamos, en esta imagen, la parte de arriba es el DNUE. Pero aparte, la parte de abajo son todas las bases, son, digamos, todas las actas de nacimiento y de movimiento de las unidades económicas. Y esto nos ha servido para generar una serie de cosas como las encuestas económicas, cómo saber la demografía de los negocios, esto que te comentaba, para saber estudios específicos como el valor agregado de las empresas de exportación, de las empresas de la manufactura global, algo que se llama también el contenido nacional, el indicador adelantado de la manufactura, en fin, nos ha permitido tener una infraestructura suficientemente robusta para poder generar una serie de cosas. Entonces, este directorio ahorita, hoy, contiene 5.529.201 negocios. Estamos claros de que no todos pueden estar activos, porque sabemos ahorita con la pandemia, pues que pueden estar, pues no todos ya activos, ¿no? Pero entonces ofrece la identificación y la ubicación de todos los establecimientos del territorio nacional que se ponen en un sistema, que es este de NUE interactivo, para que los usuarios puedan seleccionar un área geográfica, visualizarla y analizarla al interior de esa área geográfica, que puede ser desde el país hasta una pequeña manzana o una colonia, y poder analizar el contenido de la actividad económica al interior de ese espacio. ¿Por qué le llamamos interactivo? Porque el DNUE permite que las personas puedan incluso subir alguna información. Tenemos esto lleva poco tiempo, pero hay algunas empresas que suben su diferenciación. Por ejemplo, si tienen algunos procesos, digamos, específicos que están certificados, pues algunas lo suben, o algunas otras pues simple y sencillamente suben su menú para que lo puedan tener ahí los usuarios del DNUE listos por si se les antoja ir a un determinado restaurante. Entonces, por eso le llamamos interactivo, porque el público, el usuario, puede incorporar datos, si está registrado ante una cámara, si le interesan X o Y o Z cosas, ahí lo podemos incorporar. Y ahorita voy a ser un poco más preciso con esta información. Tiene todas estas actividades que puedes ver, desde la minería hasta los servicios de salud, los corporativos, los servicios financieros, dónde están todos las sucursales bancarias, los servicios de información en medios masivos, todo el comercio, la manufactura, la construcción, en fin, todas las actividades económicas, salvo las agropecuarias, que esas no están aquí en este directorio. Y se genera, como les decía, pues considerando tres o cuatro grandes partes. Por un lado, la parte geográfica, que recordemos que hay solamente dos
institutos de estadística que tienen la geografía y la estadística bajo la misma organización. Uno es Brasil, que tiene el Instituto Brasilero de Estadística y Geografía, y el INEGI. Esto nos permite tener la información geográfica junto con la información estadística y con la tecnología poder dar este Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. ¿Para qué sirve esto? Mira, Max, pues durante varios años, como te decía, la primera versión salió en 2010, llevamos 12 años y se produce en términos generales 2 veces al año se actualiza y pues hemos visto y tenemos, pues ahora sí que los usuarios amablemente nos han dado, digamos, unas fichas de para qué lo han utilizado. Y entonces hemos visto que tanto para políticas públicas, por ejemplo, cuando hay desastres naturales o cuando hay necesidad de saber qué pasó en determinado momento, se han utilizado para resolver alguno de este tipo de problemas. Lo otro es para plantear metas específicas de crecimiento a nivel municipal o a nivel estatal. También nos permite conocer universo productivo por actividad económica a todos los niveles geográficos, como decía. Y esto pues, les ayuda mucho a las unidades económicas, por ejemplo, para saber cuáles son sus proveedores o cuáles son sus clientes y dónde están. Tenemos muchos ejemplos de este tipo de estudios donde empresas chicas, medianas y grandes lo han utilizado para encontrar dónde identificar, dónde poner su negocio o dónde buscar a sus clientes o las cadenas productivas que necesitan tener, en fin. También, como te decía, unidades afectadas en desastres naturales, también para ver estudios de mercado, lo han utilizado muchas empresas, porque sacan, como la información se puede sacar del INEGI, pues, o sea, del producto permite la exportación, entonces, pues, muchos unidades privadas, pues, hacen estudios de mercado con esto. También es conocer el mercado laboral, dónde están los más grandes, dónde están los más chicos, como les decía, también la promoción de cosas. Entonces, hay muchos ejercicios que nos hemos dado cuenta a través de estos años de que lo utiliza y por eso vemos, como les voy a mostrar al rato, es uno de los es uno de los productos más consultados del INEGI. Compite con productos como la inflación o como el PIB, la población, y en algunos casos hasta está arriba en términos de consultas que hacen los usuarios. Ahorita te comento algo más. Una de las cosas que lo hemos definido es que a final de cuentas el DNUE lo vemos como un bien público, ¿sí? No es propiedad de todos, el INEGI lo coordina, lo organiza, pero la información es la de todos. Tampoco damos información, no damos información de ventas, ese es confidencial. Damos información solamente de unas variables que es fundamentalmente lo que se puede ver si uno recorre la calle y lo ve, es lo que nosotros estamos dando. Y lo tenemos en dos plataformas, Max. Una es la plataforma Google, conocida por mucha gente, donde ahí se puede ver. Recuerden que la cartografía de Google es la cartografía INEGI. Entonces, para nosotros es la misma base. Entonces, pues se puede tener mucha información a través de la plataforma Google, pero también tiene una plataforma propia donde, al rato comento un poco más, donde podemos poner diversas capas de información. El INEGI tiene más de 200 capas de información que van desde la parte urbana, pero también tiene los diferentes curvas de nivel,
tiene dónde están las vías férreas, en fin, tenemos mucha información, la población, por supuesto. Entonces, pues ahí en esa plataforma, digamos, propia del INEGI es cuando se puede hacer este análisis en conjunto. ¿Qué información tiene el DNUE? Es lo que estoy mostrando. La identificación, que es, ¿sí?, el domicilio, la actividad económica clasificada con nuestro clasificador internacional, con nuestro clasificador de actividades económicas que está consensado con América del Norte, presentamos a qué estrato de personal ocupado tiene y datos de contacto y la ubicación geográfica. Es todo lo que tenemos. Todo lo demás es estrictamente confidencial y eso no lo proporcionamos a nadie. Entonces, pero si este directorio lo hace, que es esto que están viendo acá del lado derecho, la razón social, en el caso que la tenga, el código de la clase de actividad, nombre de la actividad, el estrato de personal ocupado, el correo electrónico si no lo dieron, el sitio de internet y la latitud y la longitud. Esto de tal manera que, y una clave, esta que está aquí abajo, que es la CLE, que es la clave estadística empresarial, que es la que también nos permite una identificación única para cada unidad económica. Entonces, con esta información es la básica, y después, como les decía hace un momento, el propio negocio puede meter información como la que estamos viendo en la pantalla. Pues un restaurante o un comercio vendiendo helados, puede poner las fotos de sus helados o lo que así lo considere. Esto no lo pone el INEGI, esto lo pone el informante exclusivamente, y tenemos, pues, digamos, la parte legal donde él acepta subir esto, y de hecho ellos lo suben, ¿no? Nos lo mandan, nosotros lo subimos, pero ellos nos dan la información. Y también puede tener en esta otra pestaña una información adicional, como decía, los productos pues más demandados que ofrece, o si están inscritos a alguna cámara, o participan en algún clúster o cadena productiva, en fin, ¿no? Para que pues puedan diferenciarse de algunos otros negocios o empresas. Esta plataforma del mapa digital, la propia, el MDM del INEGI, aunque es pública, se combina con más de 200 capas de información. Como te decía, puede ser orografía, carreteras, vías férreas, etcétera, 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 y le pueden poner incluso la población, los mapas del censo de población del año del 2020, pues se pueden poner y entonces hacer análisis de la actividad económica relacionada con la actividad humana o la población. Y también lo tenemos para descarga en tabletas o en teléfonos celulares. Este tiene más relación con los viajeros, porque no cabe en toda la información y se han seleccionado pues ahí algunas cosas para poder ser más fácil en este tipo de, digamos, dispositivos móviles. Y también tenemos lo que se le llaman las guías para desarrolladores, para que desarrolladores que lo han hecho toman la información y hacen sus propias aplicaciones o sus propias actividades específicas. También se puede. Estas son las diferentes versiones. Empezamos en el julio del 2010 con 4.300.000 unidades, y hemos ido creciendo como país hasta llegar ahora, 10 años después, 11 años después, a tener 5.515.863 en mayo del año pasado, y noviembre, que es la última versión del DNUE, 5.529.000. Ahí pueden ustedes ver, hay 1.200.000 de crecimiento en todo el país, aunque pues hay algunas muertes que se han ido
desgraciadamente perdiendo en establecimientos. Entonces, les decía, hay 2 por año que lo vamos actualizando. Ahora que se presentó también pues la pandemia, el INEGI nos dio la instrucción, la Junta de Gobierno, para poder identificar cuáles de las unidades económicas estaban, digamos, en lo que se definió como actividades esenciales y no esenciales, para que pudiéramos identificar las farmacias sin tener que salir de casa, porque pues hubo al principio, sobre todo, que no había algunos medicamentos relacionados cuando estábamos empezando a conocer cómo era este virus, ¿verdad? Entonces sigue activo para pues ir identificando esta serie de actividades esenciales. Aquí te presento algunas de experiencias de éxito. Mira, por ejemplo, aquí hay una empresa embotelladora, le quito todos los símbolos para que no sepan qué empresa, ¿verdad? Pero a través del DENUE realizó un estudio de mercado para implementar estrategias de geomarketing, identificando clientes, estudiando las actividades económicas relacionadas con el ramo, ¿no? Entonces, con esta información pudo determinar cómo hacer mejores rutas de venta y aumentó la plantilla de personal, pero también obviamente aumentó sus ventas. También cosas como esta que te comento aquí de un suministro de refacciones industriales de una empresa de fabricación de herramientas y reparación de motores eléctricos, incorporó con el DENUE nuevas líneas de productos en base a consultar a los usuarios y ubicó 1,600 establecimientos como mercado meta y aumentó 50% las ventas en un año. Y son empresas pequeñas, ¿no? En fin, hay muchas, y aquí son los usuarios. Mira, el 2019 recibimos 1,019,000 visitas a la página para consultar el DENUE, con un promedio de visitas de 2.8 visitas por usuario en todo el año de 2019. Pero no solamente de todo México, sino que también recibimos visitas que las identificamos por la raíz de donde empiezan a ubicarse los usuarios. También tuvimos de Estados Unidos, de España, Colombia, Reino Unido, Portugal, Ecuador, Corea del Sur, gente que está invirtiendo en México, que quiere dar información y así, o simple y sencillamente quiere conocer cómo está y cómo es, o el lugar donde va a llegar. En fin, hay muy diversos usos y aquí están todos los países que identificamos por su raíz de donde nos estaban visitando. En el 2020 cayó un poco la actividad porque tuvimos 904,000 unidades, visitas a la página, con un promedio de 2.9, también de diferentes partes del mundo, primeramente de nuestro propio país y después los Estados Unidos, que siempre se ha mantenido en segundo lugar. Y el año pasado bajamos un poquito, todavía más, pero es importante que el promedio de visitas por usuario fue de 3, es decir, a lo mejor fueron menos cantidad, pero utilizaron con mayor frecuencia las cosas, o más bien lo utilizaron con mayor análisis, pensamos que pudo haber sido. Entonces, pues esto es un esquema, Max, que creo que te puede ser útil comentarlo con todo tu amplio público para que pues lo puedan utilizar DENUE para muy diversas posibilidades, ¿no? Muchas gracias, Arturo. Sí, efectivamente, el grupo de países que aparecen listados, bueno, incluso de Europa, también veía por ahí Asia, concuerda en algunos aspectos con parte del público que tenemos y precisamente el poder dar a conocer a diversos sectores empresariales. Me ponía a pensar incluso desde la propia academia se ha
al menos que cuando empecé a conocer la plataforma, fue con fines más bien orientados hacia partes académicas, porque es bastante intuitivo para las personas que se den la oportunidad de visitarlo. Verán que es algo muy natural. Si han utilizado mapas en este caso de Google, por ejemplo, verán que es una dinámica muy similar la que se sigue ahí. Bueno, hay una serie de filtros, pero es prácticamente muy accesible el proceso. Y lo más importante para quienes están preguntando y no conocen aún la plataforma, toda esta información que nos acaba de compartir el actor es totalmente gratuita. Entonces, no hay ningún filtro como para poder ingresar o no. Adelante. Así es, Max, es totalmente gratuita y es muy intuitivo. Y si me permites, mira, entrar a mostrar a los usuarios eh, cómo está el producto en la realidad. Ahí está. Esto es nuestra plataforma, es el Directorio Estadístico Nacional. Aquí ustedes lo pueden ver y simple y sencillamente nos vamos metiendo y se va pues identificando cualquiera una de las cosas. Tiene 3 pestañas donde ubica el área, la actividad económica, el tamaño del establecimiento y el área geográfica y el botón donde se consulta. Se puede mandar a imprimir, se puede fijar, se pueden hacer, digamos, diferentes espacios, se puede limpiar el mapa, no sé. Por ejemplo, vamos a suponer que a una persona le interesa, déjame hacerlo un poco más grande para que no vibre la pantalla, servicios de esparcimiento o restaurantes, ¿no? Y aquí, bueno, yo me sé la clave, ¿verdad? Pero tampoco es complicado ver servicios de alojamiento temporal y de preparación y después ver aquí los servicios de preparación de alimentos y bebidas y viene más detalle, pero lo voy a dejar aquí, digamos, en estos servicios de preparación. Y el tamaño del establecimiento, vamos a suponer que un usuario quiere pues identificar restaurantes, pero restaurantes pequeños de todo tipo, y vamos a suponer que de 0 a 5 personas y de 6 a 10. Y en un área geográfica, pues voy a poner la Ciudad de México para pues que sea más sencillo y a lo mejor, no sé, tal vez Benito Juárez, que es una delegación un poco más conocida, y simple y sencillamente le pongo consultar y entonces el mapa se mueve a la delegación Benito Juárez y me va a decir cuántos restaurantes hay ahí, pero no solamente va a decir cuántos, sino cuáles, y me va a dar la lista de estos restaurantes, ¿no? Entonces, no, aquí se va a tardar un poco porque son muchos, pero mientras te platico que aquí abajo se ve toda la cartografía del instituto, las áreas verdes, en fin, todo aquí está el que antes era, si mal no me equivoco, este es el estadio donde antes jugaba, creo que el Cruz Azul, ¿no? Del área de o la Plaza de Toros, y aquí está el estadio, ¿no? Déjame cortarlo porque a lo mejor se nos fue con mucho. Me voy a poner un poco más pequeño el universo y voy a poner servicios de preparación de alimentos y con esto lo voy a poner a consultar. Y aquí ya me dio la lista, me da todos estos puntitos en color rosa de la delegación que yo le pedí, ¿sí? Y cada uno de estos puntitos corresponde a una unidad económica que aquí vienen del lado izquierdo. Vienen, pues no sé, guisados para eventos el anfitrión, en fin, una serie de cosas que nos está poniendo en este espacio tan pequeño que ya lo reduje, pues nos está poniendo estos restaurantes aquí. Bueno, aquí creo que me cambió la actividad. Déjame, Max, regresarme porque
la actividad económica asista a servicios de reparación. Déjame hacer preparar una nueva búsqueda. Pero lo que te quería yo ir comentando es cómo se va generando. Aquí está el estadio, mira, el estadio del que antes era el Estadio Olímpico, y aquí se pueden ir viendo todas las unidades económicas que están, ¿sí? Podemos poner aquí todas las unidades económicas en esta área geográfica que se está viendo. Voy a irme toda la delegación y entonces se va a ir poniendo todas las unidades económicas. En fin, esto es en vivo, pero lo que te quiero comentar es que se pueden, cada uno de estos puntitos, ahí aparecen los 5 millones de puntitos que se están identificando en este directorio. Entonces, pues tal vez si me permites, te podría pasar un video que tenemos para que sea más útil, dado que ahorita me está tardando un poco, tal vez problemas de visualización o de internet, pero podría mostrar, ustedes ya lo vieron en algún momento, ¿no? Podemos poner un punto en lo particular, por ejemplo, fijar un punto aquí. Aquí podemos fijar un punto y podemos hacer un círculo. De una. Podamos hacer un círculo de una cierta dimensión, de la que querramos. Aquí pues fueron un radio de 4.781 y ver pues unidades económicas que se encuentren ahí. Y entonces aquí nos da pues todas ya nos está dando toda la información acá del lado izquierdo de todas las actividades que le seleccionamos. Entonces aquí el usuario puede hacer múltiple selección de todo lo que se van seleccionando. Entonces, pues esto es muy útil para muy diferentes cosas, ¿no? Aquí nos da pues diferentes cosas, la Compañía Occidental Mexicana, en fin, le puse todas las actividades económicas que están en este radio. Pero seleccioné esto, pero imagínate que un restaurante quiere ver, o un productor de alimentos quiere ver cuáles son los restaurantes alrededor. Pues hace la selección específica, le pone el área geográfica que quiere, que puede ser un pedacito, no, hace su círculo o no, en fin, es muy intuitivo de NUE, ¿no? Entonces, pues es un producto que vemos que puede ser muy útil para pues todos nuestros usuarios. Y tal vez para que no se queden con la idea de cómo terminar algún ejercicio, tal vez te pudiera presentar un video que tenemos de particular de un trabajo que hicimos, y déjame compartirlo para que lo podamos pues mostrar. Es un video hecho aquí en casa, ¿no? Que empieza desde el principio y está seleccionando, metiéndose a la página, en los sistemas de consulta, se va al directorio
y está la presentación y aquí va a empezar a mostrar la misma pantalla que yo te estaba mostrando, selecciona las actividades económicas. Aquí está buscando una fábrica de conservación de frutas y verduras enlatadas, lo consulta y selecciona una en particular que andaba buscando el usuario, ¿sí? Y la ubica y entonces pone el punto de ese y lo determina como un punto de interés, que lo guarda, hace un círculo de una cierta cantidad de metros, donde pues aparece como yo el que hice en vivo, de casi 1 kilómetro, y entonces selecciona de todas estas frutas y verduras que tiene en conserva, cuántos restaurantes pueden ser sus clientes potenciales, ¿sí? Y te estoy hablando de que lo puede hacer para una pequeña empresa, ¿sí? Que le interese repartir su producto. ¿A dónde? Pues ahí tiene estos servicios, estos restaurantes, y ya le da la lista de todos los que están desde una cocina económica, Patty, por decir algo, ¿sí? Que está en ese lugar, en esa dirección, como también cualesquiera otros. Y puede exportar la información, llevársela a su computadora, hacer su ruta e ir a vender su producto o aumentar su capacidad de distribución o analizarlo los que le tienen que vender, en fin, toda una serie de posibilidades. Y esto para todas las localidades urbanas del país. Ahorita nos fuimos a la Ciudad de México y aquí también el ejercicio está hablando de las hospitales, o de cierto tipo de actividades ahora de COVID, pero pueden ser para cualquier cantidad de unidades económicas. Entonces, este DENUE pues realmente presenta pues una serie de consideraciones. También tiene la parte de territorial, la parte de división, tiene un historial de consultas del propio usuario, puede hacer descarga masiva de las unidades económicas, ahí lo puede recibir del INEGI. En fin, es una plataforma, pensamos nosotros, que es muy útil para pues todos tus usuarios y para todo el público en general, porque como bien lo decías, es una plataforma que no se requiere ninguna membresía y que todos los productos son gratis, iguales para las unidades económicas pequeñas o para las grandes empresas. Y además también, Actuario, recordarles como parte institucional y como el servicio que ustedes prestan pues a la República Mexicana, y ya hemos visto además también a varios países, puede haber el interés. Muchas personas, a veces tal vez los nativos digitales, la gente más joven, pueda moverse a sus anchas en este panorama. Acabamos de ver una alternativa, INEGI maneja una serie de información complementaria del paso a paso de cómo utilizarlo, pero si no mal recuerdo también, Actuario, hay medios que el propio INEGI ofrece para conocer no solo este producto, sino toda la gama de información estadística que se manejan, y también a través de las áreas, si no directamente centrales del INEGI, en la cuestión de los estados en nuestro país, hay posibilidad de contactar específicamente capacitaciones que nos permitan a profundidad y de una manera más, en un ambiente más específico, poder disfrutar de los beneficios. Es correcto, ¿verdad? Actuales podemos disfrutar de estas opciones también. Desde luego, Max, es muy importante lo que acabas de comentar. Y yo lo dividiría como en dos tipos de servicio. Tenemos el servicio a usuarios individuales, ¿no? Que lo contactan en todo el país, a través de nuestras 34 oficinas estatales, donde tenemos en cada una de las 32 entidades federativas, tenemos una oficina del INEGI donde ahí se especifica y se pueden dar estos cursos
o se pueda atender consultas específicas que quiera el usuario y apoyarlos para que puedan hacer esta selección o puedan hacer este análisis. Y este es un primer servicio, digamos, usuarios individuales. También hemos dado mucho a agrupaciones, donde ahí ya las agrupaciones hacemos un curso específico y lo damos ya sea a través de este tipo de plataformas como la que estamos, ¿no? O puede ser incluso presenciales antes de la pandemia y seguramente ya posterior a que se reanuden las actividades de manera presencial, también lo daremos y el usuario pues puede identificar ahí qué cosas quiere. Y esto no solamente, como bien lo dices, no solamente para el DNUE, sino puede ser también para los otros, otra gran gama de productos que puede ser, por ejemplo, toda la información de series estadísticas. Tenemos más de 30,000 series estadísticas, algunas ya históricas, pero hay muchas series actuales para todos aquellos usuarios que, pues, que requieren el análisis la elaboración de modelos econométricos para poder hacer sus pronósticos o por diferentes formas. Así también hay pues toda la generación de la inflación, por ejemplo, tenemos la serie desde 1969 a la fecha, en fin, hay una gran cantidad de productos, por supuesto, la parte geográfica, la parte de la población, etcétera, y todo eso lo tenemos estructurado en cursos, pero se pueden hacer cosas específicas para las organizaciones y también, por supuesto, para el usuario con diferentes, digamos, formas de prestar ese servicio, ¿no? Pero obviamente para nosotros, Max, es fundamental que se use. O sea, nosotros no cumplimos nuestro objetivo si la información no se usa. Cuando tuve la oportunidad de conocer la plataforma, agregando un poco a este último comentario actuario, me ponía a pensar en esa analogía que a veces se hace en diferentes escenarios, pero ahora con la plataforma. Es como tener al conocer la plataforma y que realmente invito que se den la oportunidad de explorarla. Es un trabajo además de mucha creatividad, de buscar qué es lo que realmente quiero. Ustedes pueden tener una amplia gama de opciones de información y me ponía a pensar que con estas plataformas que en muchas ocasiones pasan desapercibidas o se batalla demasiado buscando información en otros medios tal vez más tradicionales, menos tecnológicos o con algunas fuentes incluso no tan confiables, como pueden haber muchas, es como tener en la cochera un auto de un Ferrari y estar utilizando el transporte público. O sea, tenemos ahí esta capacidad de información y no la estamos ocupando adecuadamente. Dos experiencias que aprovecho compartirle también, Actuario, en cuanto a la plataforma. Eh, He tenido la oportunidad de manera muy cercana, a través de algunas actividades académicas, primeramente un empresario de plásticos de aquí de la región de Chiapas, que es donde hacemos el podcast, que a través de esta plataforma y con una explicación muy básica de lo que se podía compartir en ese momento, logró precisamente contactar nuevos proveedores que no conocía y que no tenía referencia de cómo llegar a ellos. La plataforma ofrece una cantidad muy, muy específica, incluso viajó a la Ciudad de México con la dirección específica del DNUE, llegó a la ubicación de la empresa e hizo ahora sus acuerdos para tener un nuevo proveedor. Y también áreas específicas con fines de investigación para el desarrollo de negocios. Me conviene en un área geográfica, está muy saturada de competidores, realmente hay un foco interesante de mercado que se pueda compartir ahí y especialmente de manera muy cercana una de las formas en que el DNUE se posicionó, al menos para mí, como una herramienta ya de uso cotidiano y de poderlo compartir, y precisamente la intención de tener esta charla, con fines de vinculación. Muchas instituciones educativas están buscando constantemente empresas, ya sea para diversas alternativas, viajes de estudios, enviar estudiantes a algunas prácticas dentro de su estado o fuera, en todo el país. Ahí tienen también una herramienta de consulta. Es una herramienta que les permite además generar sus propias bases de datos y esto queda al criterio y a la necesidad de cada empresario. Van tanto obviamente para las grandes empresas,
Pero yo creo también, Actuario, que con esta herramienta se puede promover mucho la competitividad de los pequeños, que de repente, ante la falta de información, no logran obtener algún beneficio. No sé si pudiera comentarnos algo al respecto de esto. Sí, Max, con mucho gusto. Tienes toda la razón. Este tipo digamos, de plataformas, entre muchas otras, pero quisiera referirme exclusivamente a esta de los negocios pequeños, pueden ayudarse de este tipo de cosas para crecer sus negocios. Tú sabes que uno de los grandes problemas que tiene la economía nacional es que a veces los propios negocios no crecen, tal vez a la velocidad que se quisiera, tanto por los propietarios como por digamos, las decisiones macroeconómicas. Y muchas veces es por falta de información. Nosotros hemos hecho encuestas eh, de acuerdo con, por ejemplo, al Instituto Nacional de Emprendedurismo, que todavía estaba activo hace algunos años. Hicimos algunos estudios sobre la productividad y a qué se debía la productividad, o por qué podían crecer o por qué no podían crecer. Y una de las cosas que sale por ahí en ese estudio, y que le hemos hecho en dos encuestas y sale cosas muy parecidas, es que la administración de las unidades de los negocios no tiene a veces el herramental tanto de conocimiento tecnológico como de hacerse llegar información para poder crecer y aumentar su productividad. Y yo creo que esta herramienta del DENUE en lo particular, sí creo que permite, porque así lo hemos visto en con muchos usuarios, como los que acabas de comentar, que utilizando bien poca información, a veces es más exitoso que utilizar mal o no tan bien mucha información, ¿no? Entonces, lo que nosotros presentamos, no estamos hablando ni de ventas, ni de ranking, ni de quién es el negocio más X o más Y o más. Están todos los que nos encontramos en las actualizaciones de los censos económicos y del Registro Estadístico Nacional. Y entonces eso le permite a los usuarios pequeños de una ciudad chica o a un usuario grande de una ciudad grande o a toda la gran gama poder analizar y tener acceso a proveedores, tener acceso a clientes, tener acceso incluso a competidores o a dónde hay más espacios para poder poner un determinado restaurante o un determinado X o un determinado Y. Y esto, la gran ventaja que le vemos a esto es, insisto, es en que es intuitivo, en que es muy fácil leerlo, muy gratuito, en el sentido de que es muy fácil sacar la información y pues que tiene todas esas ventajas y que si tienen también alguna duda, pues les podemos ayudar. Ustedes dirán, bueno, ¿cuál es el problema o cuál es eh, la contra de un directorio como estos? Tenemos, sí, una contra, que es que muchas veces las unidades económicas o muchas unidades económicas, al dejar de operar, no se registran ante nadie. Y entonces tenemos, desgraciadamente, muchas unidades económicas que no están y que no las hemos podido bajar, digamos, del DNUE. ¿Por qué? Pues porque no tenemos ningún insumo que nos diga hay que bajarlo. Normalmente nosotros le damos seguimiento a una gran capa de unidades económicas todos los años, que son las que más impactan la economía nacional, por efectos de que son las que más mueven la economía y pues, nos permiten tener la calibración de cuál es el crecimiento de la actividad económica. Pero las pequeñas unidades económicas a veces no se registran ni ante el fisco ni ante otras instancias y
tampoco nos avisen a nosotros y entonces tenemos una unidad económica que a veces un usuario puede decir, pues ahora voy a ir aquí y pues va y no está, y ya está otra, ¿no? Ese es el pero, este es el tema, que pues ojalá todos tus visitantes y que vean el podcast puedan ayudarnos a actualizar los datos. Mientras mejor actualizado esté o más actualizado esté el DNUE, mejor nos sirve a todos. A nosotros como INEGI, a dar el servicio de una mejor información. Y a los usuarios, pues les permite generar con mayor certeza más cosas. Y buscar echar a volar la creatividad. Sí, efectivamente, y creo que es un ganar-ganar, pues tenemos información que bajo otras circunstancias no tendríamos tan a la mano para muchas aplicaciones. Y creo que también el mensaje, además de esta invitación que hacemos haciendo eco de esta sugerencia de la importancia de mantener los datos actualizados, es también para aquellos que forman parte de estas unidades económicas. No sé si todavía sea algo común en nuestro país actuario el que algunas unidades niegan información, no les interesa formar parte en los censos económicos, y creo que se están perdiendo una ventana de oportunidad porque es una herramienta que es consultada, que va con un panorama y es una manera de hacerse visible a sus clientes, no nada más en un entorno local, sino incluso hemos visto interesados de otras partes del mundo. Todavía se sigue presentando este fenómeno, algunas unidades definitivamente no tienen ese interés o hay cada vez más una apertura a que las unidades económicas de nuestro país pues sí vean un impacto en dar su información en esta institución como es INEGI. Pues mira, Max, fíjate que sí hay, efectivamente hay. En el último censo económico tuvimos algunos problemillas relacionados con eso, pero déjame decirte y déjame cuantificar la problemática que tenemos. La problemática que tenemos no llega ni al 1% de las unidades económicas que no nos dan toda la información. Muchas de esas, aunque no nos den los datos, digamos, de ventas, de gastos, de activos, sí tenemos ubicación y sí la tenemos en el DNUE. Entonces, todavía para efectos del DNUE, todavía es más pequeña el porcentaje que tenemos de, digamos, que no nos dan la información. Entonces, afortunadamente, la inmensa mayoría de los propietarios o de responsables de unidades económicas nos dan los datos porque pues pensamos nosotros que confían en que se utilizan para medir cuál es el avance del país en términos de la actividad económica. Y que también con este producto, pues le regresamos, por así decirlo, le regresamos algo de información, haciéndolos visibles en un sistema con el cual puede entrar cualquiera y a lo mejor le interesa lo que vende, lo que produce tal unidad económica y sin querer estamos ayudando a su propio crecimiento. Eso no, lo que nos interesa es que se use la información y que todo el mundo utilice la información en las mismas condiciones, ¿no? Entonces, pues sí, es un tema que afortunadamente, incluso te diría, Max, que se ha mantenido el mismo porcentaje más o menos en los últimos 5 o 6 censos económicos. Estamos hablando de 30 años. Desde que el INEGI es INEGI, es decir, de 1983, el primer censo económico que hicimos como INEGI fue los censos económicos 1986. Desde esa fecha, más o menos hemos mantenido un porcentaje muy parecido a un dato menor al 1% de no respuesta en todos nuestros operativos censales. Algunas veces hemos llegado incluso a 0,5%, ¿sí? Debajo. En épocas, digamos, donde había mayor actividad económica, y entonces
no había, todo el mundo quería verse, ¿no? Entonces, depende un poco los años, pero nunca hemos subido del 1%. Y todo esto, Actuario, pues visualizando el contexto del DNUE, hay detrás un equipo, me imagino, bastante activo, además quienes van en estos recorridos en los censos económicos, hay todo un equipo de trabajo respaldando esta información, me imagino, personas de sistemas, obviamente expertos en información, y yo creo que esto garantiza, de entrada, el tener una institución propia en nuestro país, garantiza la calidad de esta información. En un mundo donde ya tenemos muchas opciones para buscar fuentes de referencia, creo que el impacto o la garantía que podemos ofrecer con el DNUE es que el porcentaje, si bien existe, no es nulo, no es cero, es mucho más confiable que muchas otras fuentes que a veces pues, se dan por otros medios. Y veía también en una entrevista que le hacían por ahí para un medio informativo, una pregunta que también surgía y me gustaría también la compartiera con nosotros. Su respuesta es, hay también interés, conociendo el potencial que tiene el DNUE, hay también interés, me imagino, de ciertos grupos, ciertas cámaras, de seguir alimentando con más información que en este momento no está considerada, no está disponible y que posteriormente se pueda agregar. ¿Existe un plan hacia ese aspecto y cómo es ese trabajo que se hace para, pues, de repente, dadas las características del DNUE, agregar algo más que en este momento pudiera estar faltando, si es que existe algún proyecto como este? Pues mira, seguimos en contacto, pero sí tenemos la intención de ahora el próximo censo en el 2024 de tener un mayor contacto con las asociaciones para que promuevan el uso de las dos pestañas que te mostré, que son propias de las unidades económicas, porque incluso organizaciones como la Concanaco, para poder validar su registro al, al, al sistema, al CIEM, tenía que pasar por el INEGI para que fuera validado, es decir, checar la existencia o simple y sencillamente pues darlo de alta con toda la información. Entonces queremos retomar eso para con más organizaciones para poder, digamos, que el usuario se apropie más de esta plataforma para que le saque más provecho. Hasta ahorita no nos han solicitado alguna otra pestaña, pero pudiera ser factible abrir otra pestaña para poder trabajar con para otro tipo de usuarios. Por ejemplo, tenemos algún trabajo que no se logró concretar, pero pudiera ser interesante, de todas las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Organizaciones que estaba promoviendo el Consejo hoy se me fue el nombre, pero es de todas las ONGs, están organizadas y querían que identificáramos las ONGs específicamente en el DNUE. Ahí están, pero cada quien con su clase de actividad. Entonces, en algunos casos, no se identificaba. Y estábamos trabajando, pero bueno, se ha suspendido un poco ahorita con esto de la pandemia, que ya ves que pues nos ha movido, pues a todos nos ha movido las formas tradicionales que estábamos operando y se dejó, pero sería interesante también retomarlo. El CEMEFI, ya me acordé, el Centro Mexicano para la Filantropía, el Consejo Mexicano para la Filantropía, lo que querían era identificar a todas las ONGs, simplemente tenerlas ahí en el DNU identificadas para que los usuarios, la población en general, pudiera acudir para resolver algún problema, ya sea pues, de algunas ONGs que trabajan a favor de no
algún problema con drogas o con X o X, Y, Z, cosas que pueda tener la población. Ahí están, pero a veces les resulta difícil a la población identificar la clase de actividad. Nosotros seguimos este esquema porque es la manera en que tenemos organizada la información económica, pero a veces al usuario que no está acostumbrado a eso le cuesta trabajo. Entonces queríamos identificar algunas cosas y hay lo que uno de nuestros principales retos es hacer más sencilla la información estadística, el conocimiento de la información de la estadística económica. Y hacerlo parte pues ya de esta cultura de negocios, porque creo que quienes hemos tenido la oportunidad de conocerla, aún al momento impresiona la plataforma, pero a medida que vamos conociendo su uso, el impacto que pudiera llegar a tener, realmente creo que vale la pena. Es como una herramienta básica para ahora, sobre todo, creo, empezar a repuntar otra vez la dinámica de negocios que pues se ha perdido a lo largo de esta contingencia, y creo que es una buena oportunidad. Creo que el momento en la que más personas se han ido familiarizando con las tecnologías de información puede ser también un panorama alentador de que se puedan decidir a utilizarla. De hecho, yo no conocía en sí la aplicación como tal, la aplicación ya más orientada a telefonía celular, a dispositivos móviles, y creo que por ahí podemos ir explorando. De hecho, en la descripción del episodio dejaremos todas las fuentes de información, la página específicamente cómo llegar al DNUE, todos los elementos para que de manera directa desde este episodio se puedan trasladar hacia allá y en cierto sentido, Actuario, pues agradecerle pues esta posibilidad de platicar. Este va a ser un episodio novedoso también, en el sentido que voy a compartir tanto el audio que ahora están escuchando y van a tener la oportunidad de ver esta explicación que en video ya podíamos disfrutar para irse familiarizando. Es un formato que va a inaugurar este podcast de la mano de usted y del INEGI, y esperamos que no sea la última oportunidad. Si hay algún producto o algo que podamos difundir a través de este medio, pues siempre estará la posibilidad de hacerlo. Pero me gustaría pedirle pues algún mensaje final antes del cierre, orientado a esto, al trabajo en general del INEGI, lo que usted quiera compartirnos, para que más gente sepa que tiene esta garantía de información al alcance de la mano. Con mucho gusto, Max. Nada más déjame hacer pues una cita, digamos, final. En el INEGI lo que buscamos es que sean productos útiles para la población en su conjunto, que sean productos que le sirvan a la mayoría de nuestros usuarios. ¿Quiénes son los usuarios del INEGI? Todos. La sociedad, organizaciones, empresas, público en general, niños, adultos, en fin, todos son para los que queremos generar productos. Y déjame decirte que este producto del DNUE es un producto único. No hemos visto en ningún otro lado del mundo esto. ¿Y por qué te lo digo con cierto conocimiento? Déjame decirte que hay pues grupos mundiales que son grupos que se forman en Naciones Unidas para el estudio de toda la cuestión estadística alrededor de un tema. Y hay un grupo especial, específico, sobre los registros de negocios de todo el mundo, de cómo debemos de hacer una cosa, cómo atacar la parte internacional, en fin, etcétera. Afortunadamente, México, en el INEGI y en mi persona, tenemos la presidencia de este grupo los 2 últimos años, la presidencia de este grupo, que es un grupo de ciudad que se llama Grupo Wiesbaden. Y ahí nos hemos dado cuenta de que este producto, porque así nos lo han comentado todos nuestros colegas, es un producto que no lo encuentran en ningún otro lado como producto de una institución de estadística nacional. Hay cosas, sí, efectivamente, cosas de empresas dedicadas a múltiples cosas.
pero en términos gratuitos y en una plataforma tan, digamos, por así decirlo, pues fácil o intuitiva y gratuito, no lo encontramos en ningún lado del mundo. Y lo quería comentar, Max, no por el INEGI, sino para que todos veamos como una ventaja, como una característica que tenemos como país, porque esto a final de cuentas es de todos, y que lo usemos y que veamos que tenemos un producto de calidad mundial. No es un producto, pues, que hay muchos, ¿verdad? Pero tenemos un buen producto hecho para y por todos, ¿no? Entonces, sí quería yo comentarte y terminar esto y agradecerte que nos hayas invitado a este programa y con mucho gusto, si tienes alguna otra cosa, ya se me ocurrirán algunos otros elementos que proponerte para que nos ayudes a difundir. Claro que sí, con todo gusto, porque creo que puede ser un tema bastante recurrente. La información, a veces la falta de, para muchos negocios, o el exceso de fuentes de información no siempre confiables, o como se mencionaba ahorita, no siempre gratuitas. Sabemos de antemano empresas que también tienen un interés comercial en desarrollar ciertos estudios, pero creo que bien vale la pena tener el contacto de INEGI, explorar primeramente y si hubiera la necesidad de profundizar, recordarles que toda esta información también puede estar estructurada a través de un curso que las propias oficinas de INEGI, las oficinas estatales, pueden generar también para abrirlo a la sociedad. Creo que es un buen momento de utilizar todos los medios posibles. Ojalá que este episodio también despierte el interés de la comunidad internacional, porque seguramente van a encontrar temas de mucho interés y, ¿por qué no en algún momento un modelo a seguir, un referente que pudiera ser interesante para aplicarlo también en otras regiones? Porque creo que todos, ahora más que nunca, necesitamos no nada más conocernos nosotros mismos, conocer nuestro entorno, sino también abrirnos a este escenario global en el que también pues, necesitamos hacer un trabajo conjunto para seguir adelante. Pues muchas gracias, actuario José Arturo Blancas. Un gusto, de nueva cuenta, agradecerle por su agenda. Sabemos que es bastante demandante, pero afortunadamente pudimos contactar y llevar a cabo pues esta charla, esperando, como decía, que no sea la última. Pues muchas gracias y le envío un cordial saludo a usted, a todo el equipo de INEGI. Seguiremos muy de cerca este producto y todo lo que vaya surgiendo posteriormente. Pues muchas gracias a ti, Max, y a todos tus usuarios. Muchas gracias.